Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Lo hay tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Nunca Fuiste al Cine. Programa número 163, ya no estamos tan lejos de los 170, Agus, ¿cómo va todo? Es verdad, falta poquito. Bien, por suerte todo bien, contenta que volviste. Ya he vuelto, me he tomado unas vacaciones bastante extensas, he extrañado, pude escucharlos, algunos fragmentos allá lejos donde estaba, pero bueno, ya estamos acá, otra vez en Buenos Aires, segundo programa de agosto ya, agosto va rápido, suele ir rápido. Agosto, después de la vacación de invierno como que empieza un tiempo sí, bastante acelerado. Y cuando no te cerrás los ojos, los abrís y estás en Navidad. Del otro lado de la pecera está Rosaurita ahí coordinando el aire. Está Juaneco. Sí, sí, ya voy con eso. Está Juaneco allí operando como todos los sábados. Y acaba de entrar, sí, está dejando en este momento su saco y una bolsa que cotiza mucho hoy, me parece, esa bolsa, que dice argentinos, que dice ahí, es de Ives, argentinos hasta la última gota. No está auspiciado esto. Paula Ferreiro es quien habla, y también con ella su ladera, Lu, y un vaso de agua ahí para descansar un poco. Hoy es la columna de Lu, pero la vamos a saludar. ¿Quiere o no quiere decir nada? Hola. Ahí está, muy bien. Excelente. Bueno, hoy tenemos un programa bastante cargadito, sí, hasta las 4 de la tarde. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener reseñas de películas que se han estrenado esta semana, reseñas de películas que se han estrenado hace mucho tiempo, pero que están en Videoclub y que se consiguen de forma non santa. Nos escucha, sí, por fmlatribu.com. Nos puede llamar por teléfono si quiere, si todavía lo hace, al 4864-0489. Y también, sí, si así lo desea, pueden mandarnos mensaje de WhatsApp al 11 31 26 088 7. Y tenemos también nuestras propias redes sociales, por supuesto. Nunca Fuiste Cine, sin el al. Nos encuentra en TikTok, en YouTube, en Instagram. Nos manda sugerencias, mensajes, cariños, lo que quiera, ¿sí? Suscríbase al canal de YouTube. No mire y nada más. Ponga me gusta, suscríbase. No se pase del lado oscuro de la fuerza. Siga de este lado y ponga la suscripción. Bueno, ha hablado 2 segundos usted, Paula. ¿Está mejor? ¿Ha descansado? ¿Ha tomado aire? Tomé un poco de aire. Compré unos sanguchitos de miga, están súper frescos, porque tardaron como 10 minutos en hacérmelos. Así que bueno, ese es el motivo por el cual he llegado tarde. Un abrazo a la panadería. Un abrazo a la panadería, pero bueno, van a estar muy frescos, eso sí. Bueno, perfecto. Son de hoy. Bien, muy bien. Son de hoy. Nos aseguramos de que sean frescos. Excelente. Entonces, y ahí Agus después lo va a ampliar un poquito, pero ya tiene preparada la cajita, sí, donde está. Viene de mi colección esta película. Ah, muy bien. Es una película no recuerdo el año, pero es de los 90, ¿no? 90. Ah, exactamente, del 90. Del 90, es una película que trabaja Kevin Bacon. A ver si los que nos están escuchando pueden descubrir cuál es. Pueden mandar mensaje al 11 31 26 0887. Película de Kevin Bacon, años 90. ¿Querés dar alguna pista más o te pones complicada y no? Doy el género. Dale. Es comedia y ciencia ficción. Ah, bueno, Kevin Bacon, años 90, comedia y ciencia ficción en la sección Lo traje del Videoclub y lo recomiendo. Estamos hasta las 4 de la tarde, quédese, sí, esto es Nunca Fuiste al Cine. Janet! Dr. Scott! Janet! Ah! Look!
Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rooker! Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rooker! Nunca fuiste al cine. Bien, seguimos entonces en este programa número 163 de Nunca Fuiste al Cine. No dije el colectivo que es, porque la verdad no sé. Yo tampoco lo sé. No, la línea 163, capaz que no existe, capaz que existe, no la tengo agendada. Creo que nunca me la tomé, pero no puedo asegurarlo, porque puede ser que me falle la memoria, pero por eso no dije absolutamente nada. Esta semana sí se estrenó en la Sala Lugones y va a continuar estrenándose en dos salas más, en el Centro Cultural Borges y en el Cine Gaumont, una película que tuve la suerte de verla en Fuera de Campo el año pasado, en Mar del Plata, que se llama El Mundo al Revés. Es una película que a mí particularmente me gustó mucho, me pareció muy piola lo que plantea. Y tenemos la suerte de tener enganchados y enganchadas a Agustina Di Luciano y León Schwitter, que son codirigen esta película, El Mundo al Revés. Quiero saludarlos a la distancia. ¿Cómo andan, Agustina y León? Bienvenidos y bienvenidas a Nunca Fuiste al Cine. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Oli, estamos súper contentis de estar acá y gracias también por este espacio. Excelente, gracias a ustedes por estar. Al tenernos a la distancia, ustedes vayan eligiendo cómo contestan, vayan turnándose. Eso lo dejamos a libertad de elección de ustedes. Perfecto. Ya de a poco vamos en práctica, ya la vamos teniendo cada vez un poquito más clara. Excelente. Decía recién que yo tuve la buena suerte de verla en el Fuera de Campo del año pasado. Y nos encontramos, porque después la vimos con Blas, que es otro integrante de este programa, a quien le mandamos un saludo, que no está en este momento, y nos quedamos charlando sobre que aparece, la película comienza como un documental, o pareciera ser un documental más de observación, para luego ir mutando hacia una ficción que tiene ciertas características sobrenaturales. Por un lado, ¿por qué han elegido narrar esta historia de este modo? Y por otro, hay ahí algo que a mí me interesa escucharles a ustedes sobre su opinión sobre los límites de la ficción y el documental, porque tal vez a ustedes eso mucho no les interesa y se meten en uno y salen sin ningún problema. Sí, muchas gracias por el resumen. Para nosotros creo que empezó justo no tanto con el plan hacemos un documental o una ficción, pero más que nada fue como Agustina conoció a esa zona, que son las sierras de Córdoba, especialmente Villa Giardino, ahí filmamos casi toda la película, y me contó mucho de la gente de esa zona y de las historias que hay en esa zona. Y yo vengo de Suiza, yo nunca fui a esa zona exactamente, y así fue más que nada una idea, capaz vamos a encontrar algo ahí que podría ser una película. Nosotros en esa época estuvimos muy, muy aficionados con la serie de Twin Peaks de David Lynch y pensábamos que capaz, no sé, podríamos hacer algo como un mini Twin Peaks en esa zona con las historias. Ahí hay muchas historias como la historia del Cerro Uritorco, el Hotel Edén, un montón de historias muy interesantes, un poquito al lado también un poquito tirando al fantástico. Pero ahí empezamos con algunas entrevistas a personas, a una profesora de historia que nos contó justamente esa historia de la Virgen, que había un robo o la Virgen desapareció en esa iglesia en Villa Giardino, ahí quedó solo la sombra. Para algunas personas la ven, otros no. Y ahí empezó un poquito la búsqueda de personajes y historias de la zona para armar algo que para nosotros fue más que nada como una alfombra de historias que forman ese retrato documental, ficcional. No tuvimos tantas fronteras, pero trabajamos mucho de la manera de un documental clásico, o sea, grabamos solo con personas reales, digamos, actores no profesionales, pero después empezábamos a
sí, a coleccionar escenas que fueron escenas que pasaron en el momento, o escenas que nos contaron, y empezábamos como una mezcla del proceso ficcional y el proceso documental. Y ahí surgió un poquito eso que es la película ahora, que es como, sí, el híbrido. No, y esto un poco que preguntaba sobre cuáles son los límites entre realidad y ficción. A ver, creo que es una pregunta que uno podría estar hablando horas porque hay un montón de capas, ¿no? Detrás de esa de esa pregunta. Pero para mí en el momento que uno elige también, por ejemplo, friccionar la realidad en el sentido de uno elige solo partes de una cierta realidad para contar una historia, narrar una nueva historia. Plantear una cámara, como que ya vuelve algo intruso que interrumpe la realidad, ¿no? Entonces, el momento que uno va con una cámara a la vida de personas que tal vez es su cotidiano, pero irrumpe con ese elemento, yo creo que algo cambia ahí de por sí, como que cambian hasta algunas reacciones, cambian también maneras de que tal vez hay conversaciones que uno nunca las tendría en la realidad justo en esa mesa, pero porque en la película se ve mejor, uno empieza a tener otros lugares, y para mí eso ya se vuelve como una especie de ficción, ¿no? Entonces, qué sé yo, para mí es muy difícil a veces eso de categorizar tanto, bueno, qué es realidad, qué es ficción. O sea, en el momento también que uno empieza a repetir tantas veces ciertos fragmentos o conversaciones, siempre van cambiando desde un lugar que uno ya empieza a ficcionalizarlas, ¿no? Entonces, no sé, con Leon lo discutimos un montón y yo siempre le digo que para mí es una ficción, pero bueno, siempre están las discusiones, ¿no? Sí, yo lo veo más del lado real, pero creo que ahí también al final fueron más que nada los festivales que dieron a la película una cierta, o sea, dijeron que la película es un documental. Para nosotros fue más que nada una práctica que usan un poquito los dos, y creo que uno tiene que tener cuidado con la palabra documental porque muchas personas tienen la idea que todo sea muy real, sea como un retrato, digamos que no tiene ninguna ideología o ninguna idea de atrás, que creo que esa idea ya en sí es un poquito falso, pero nuestra película es claramente un híbrido que tiene cosas que pasaron verdaderamente enfrente de la cámara y tiene cosas que son más que nada inspirados de la realidad, son personas reales que no les dijimos qué tiene que decir, pero actúan una versión de su misma que a veces es real y a veces no. Agostina, León, ¿cómo están? Los saluda Paula. A raíz de todo esto que venían mencionando y que venían hablando del trabajo con actores naturales, de poner una cámara y también ver cómo se va desarrollando la acción frente a ella, me surge la pregunta de, muchas veces uno piensa, cuando piensa en cómo se hace una película, que el guión antecede a ir a filmar o al rodaje. ¿Cómo fue el proceso de la escritura de esta película y del guión, planteándolo en estos términos, no? Uh-huh. A ver, creo que por la cosa previa que nosotros teníamos de que tal vez no es, o sea, habíamos investigado mucho la zona, a nivel más de historias folclóricas o historias del pueblo. Histórico. Pero, claro, a nivel histórico también, pero, por ejemplo, este es mi punto de vista, pero para mí cuando uno escribe un guión, uno tiene que ser muy honesto con lo que quiere retratar, ¿no? Entonces, creo que si nosotros hubiésemos escrito un guión, por ejemplo, de estas personas, deberíamos anteriormente ya haber pasado mucho tiempo más intentando ver, bueno, qué palabras se usan, qué roles queremos hacer en el caso de que queramos armar más como otro tipo de mundo. Y hubo una búsqueda de parte de nosotros que decíamos como, bueno, queremos intentar que esta honestidad de estos personajes se vean y que tal vez el rol ficcional de ellos sea como solo un alter ego de ellos, ¿no? Entonces decidimos que también al ser dos, al no tener un equipo enorme, decidimos como grabar sin guión
y un poco ir haciendo la historia sobre la marcha. Entonces teníamos como algunos puntos ficcionales, como por ejemplo el tema de la luz o el tema del placar que ya teníamos en mente, y a partir como de esos dos grandes sucesos que pasan en la peli, fuimos como enganchando todas estas vidas cotidianas y esto que se ve. Y bueno, y creo que lo que fue muy importante fue ir editando mientras hacíamos la peli, porque eso fue un poco nuestro guión y nuestro hilo rojo, ¿no? Que nos fue como guiando, bueno, qué falta, qué no falta, qué cosas se entienden, qué cosas no queramos que se entiendan. Entonces, fue un proceso muy del hacer en el rodaje, la verdad. Lo cual fue muy lindo porque uno rompe también a veces esa cosa, ¿no? De quedarse solo con el guión y quedarse con ciertas ideas preconcebidas, y uno está mucho más atento a lo que pasa, ¿no? A las personas, a lo que hacen las personas, a ciertos momentos que tal vez uno los tiene en la mente y uno piensa que va a ser mejor, pero esas personas también te dan grandes momentos y cosas muy especiales que tal vez uno ni siquiera los podría pensar, ¿no? Entonces hay algo muy lindo de hacer como que fue un guión muy colectivo desde ese sentido, ¿no? Como que cada uno puso su parte también. Estamos hablando con Agostina y Luciano y León Schwitter. Ellos son codirigen, sí, el mundo al revés, que se está exhibiendo ahora en la Sala Lugones y va a seguir en el Centro Cultural Borges y en el Gaumont próximamente. Ustedes, en la primera pregunta, marcaron un posicionamiento, con lo cual yo coincido que una vez que se pone la cámara, ya hablar de algo que... de una relación con quien está ahí siendo filmado, no mediada por algo, ya es difícil, pero puede aparecer otro paro posicional en la película que no es documental y ficción, y es lo realista por un lado y lo extraordinario por el otro. Uh-huh. Y ustedes lo trabajan bien. ¿Cómo lograron ese equilibrio? Porque no es sencillo. Y creo que es algo como... que también, o sea, eso fue creo que más que nada el gran desafío de esa película, que no sabíamos si eso va a funcionar. Fue algo que a nosotros nos gusta, somos personas que tenemos mucho interés por ese tipo de historias, por ese tipo de cine también, y también creo que es algo que siempre en el cotidiano también escuchamos muchas personas que nos cuentan historias que uno tiene que, al final es más que nada, uno tiene que creer, y si uno no cree, puede ser que no es verdad o no importa tanto. Es como más que nada como el acto de la historia que es lo importante, y el acto de la comunidad que crean esas historias. Pero la mezcla en sí con los efectos especiales, o sea, la película se hizo también como la hicimos con un presupuesto bajísimo, y fue también como una gran búsqueda de cosas. O sea, la luz la hicimos con una vela de LED que compramos en un kiosco, y la ponemos al pobre Omar, lo ponemos adentro de la boca y la sacamos con el boom, que es el instrumento largo que se usa para grabar sonido, y con una, ¿cómo se llama? ¿Tanza? Tanza, sí. Y fue como todo un poquito de manera también muy artesanal el proceso. Y creo que hay algo de esto que decís, ¿no? Este balance. Nosotros nos preguntábamos mucho como qué es lo que se hace misterioso, qué es lo que se hace cotidiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros una vez tuvimos un corte de la peli en donde había mucho más de estos sucesos un poco más extraordinarios que habían. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, cuando uno empieza a poner muchos de estos momentos, también se naturaliza. Entonces dejan de ser extraños o extravagantes o irreales, ¿no? Como que de alguna manera pasaba que eso también, si pasaba mucho, se volvía cotidiano y ya no se preguntaba esta cosa de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Entonces empezamos a hablar mucho de esto, ¿no? ¿Qué significa lo cotidiano? ¿Qué significa a veces también exponer demasiadas cosas? Entonces, por ejemplo, ahí dijimos, bueno, lo que queremos hacer cotidiano, que es algo tal vez de la vida de estas personas, que es realmente el día a día que se va repitiendo, eso sí lo queremos mostrar y tiene que tener un poco más de tiempo físico de la película, pero bueno, estos momentos que también son un poco más extravagantes, como bueno,
ponerlo solo como con una gota, porque en esa gota después uno puede empezar a jugar con la imaginación del espectador, ¿no? Como, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué fue esto? ¿Por qué pasó ahí? ¿Qué ya no vuelve más? Y para nosotros nos dimos cuenta de eso, que si uno muestra demasiado y muestra, por ejemplo, también en tiempo físico de la peli tanto, como que pierde ese efecto. Entonces fue realmente un poco una prueba y error de ver como, bueno, cuál es el balance entre justamente esto más extraordinario que es la naturaleza y esos planos de naturaleza, después de estos momentos más de la luz y el placar, y después como el cotidiano de estas personas que también nos parecía muy importante demostrar. Entonces fue realmente una prueba y error de ir viendo, bueno, para dónde nos, como una especie de belly feeling, la verdad. Les hago la última y ya les dejamos. Al ver la película, y además yo tuve la suerte, insisto, de verla en Fuera de Campo, fue muy difícil aislarse del contexto audiovisual argentino actual, ¿sí? De la falta de fomento, de lo que puede, de lo que puede producir esto, que no solamente es desde la perspectiva económica, sino también desde la perspectiva simbólica, la ausencia de relatos propios. Pero sin embargo, ustedes se inscriben en una tradición de los últimos 2 años, es anterior, pero se ha profundizado de un cine también más vinculado a algunas provincias del interior. Digo, pienso en, no sé, El mensaje de Iván Fund, que además tiene muchas conexiones, me parece, con su película. Hace poco se estrenó La noche está marchándose ya, que tiene una mirada más urbana, pero también es muy cordobesa. Ustedes hablaron de relatos propios de Villa Giardino al principio de la entrevista, el documental Para hacer una película solo se necesita un arma. Digo, ¿podemos empezar a hablar ya de un cine como de resistencia frente a la política nacional que surge de las provincias? Creo que sí, o sea... Es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. Es lindo ver que hay tantos colegas que hacen un cine de ese estilo y que surge realmente un movimiento que creo que es algo muy necesario y es algo también que pasa mucho... también es un movimiento internacional también, digamos, pero es muy importante verlo pasando en Argentina, y creo que también que a nosotros que nos gustó mucho es también justamente eso de mostrar un lado de Argentina que nosotros no vimos tanto en el cine, y también mostrar gente en el cine que son los héroes del cotidiano, ¿no? Que son los 99% del mundo también, que no son los héroes de historias que tienen una catarsis y pasa eso, pero son los héroes que representan la vida que tenemos todos nosotros un poquito. Y creo que ahí eso es un acto, para mí es un poquito un acto político, pero también es un acto importante que cambia la mirada un poquito y dar espacio. Sí, y creo hay de vuelta, es una pregunta muy, muy grande que también se puede charlar mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos en Suiza muchas veces hay como muchos estereotipos, por ejemplo, la Argentina, ¿no? En donde las películas muchas veces, o las películas que van un poco más internacionalmente solo se muestran en Buenos Aires, y un poco como que la Argentina está todo como concentrado en Buenos Aires, ¿no? Y eso de manera de todo, de cómo uno ya con el acento, de las historias que se cuentan, como de ciertas representaciones que hay. Pero al final la Argentina es un país enorme que eso, lo que decía Leo, ¿no? Hay un montón de personas que están muy poco representadas, y es un país que tiene mucho más de otras cosas que solo esta cosa Buenos Aires nostálgica, ¿no? Que se representa. Entonces, la verdad que a mí me parece muy importante que estas nuevas generaciones estén intentando mostrar un poco, bueno, qué hay de más y cuáles fueron, por ejemplo, todas estas voces que nunca fueron representadas en el medio audiovisual, o qué voces no fueron escuchadas y que ahora necesitan un nuevo lugar. Y sí, seguramente es una respuesta también política de eso, ¿no? De una cierta infelicidad que había de decir como, hay muchas cosas que no están siendo representadas desde a nivel político, a nivel audiovisual, a nivel de muchos otros sectores que bueno, que por suerte hay como una nueva generación de algunos sectores que están intentando también romper eso, ¿no?
Sí, y que veo también que hay mucho colaboración, ¿no? Que eso es lindo, que hay como en el cine, en el sector audiovisual hay muchas personas que se apoyan, y eso también en ese clima que Argentina está ahora, especialmente, sí, la cultura, hay algo que uno nunca va a poder matar a la cultura, y eso es muy importante, y eso surge de la solidaridad y de amistad entre que ya los artistas han creado como una comunidad. Sí, o también sabes que me preguntaba, yo me acuerdo que antes era mucho esta cosa, ¿no? De siempre venir a la ciudad y como bueno, en la ciudad está el conocimiento y en la ciudad uno aprende cosas, y la verdad que, por ejemplo, a nosotros nos pasó que yendo allá y estando, por ejemplo, con Omar y Ana, y que nos enseñen de los animales, que nos enseñen de la tierra, es otro tipo de conocimiento que a veces también está muy discriminado y que hace falta darle un lugar, porque no es que porque eso no fueron a una universidad no saben nada, ¿no? Como que también hay toda una cosa ahí de, bueno, qué conocimiento se le da lugar y a qué conocimiento no. Y creo que en verdad hay muchas cosas que uno tiene que aprender de mucha gente que vive afuera de la ciudad y que saben hasta muchas más cosas de seguramente otro tipo, pero que deberían tener lugar, ¿no? Entonces, la verdad que eso, que el cine le esté dando lugares a justamente esos conocimientos, a esas personas, está buenísimo, es re importante. Agostina, León, les agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Seguiremos difundiendo El Mundo al Revés. Un abrazo grande. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Buen día, gracias. Eran Agostina Di Luciano y León Schwitter. Ellos son directores y directoras de El Mundo al Revés, película que se está dando ahora, ¿sí? En la Sala Lugones, jueves, domingo, martes, miércoles y jueves, ¿sí? Vayan al cine, vayan al sitio de la Sala Lugones y vayan a ver El Mundo al Revés. Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida lo que apuesta por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. Nunca fuiste al cine. Bueno, y sí, toma agua, Ro, tranqui. Seguimos en esta segunda media hora de Nunca Fuiste al Cine y vamos a hablar de lo que nos convoca en esta mesa, que son estrenos, porque hemos ido al cine, cumplimos todos con la consigna, así que tenemos muchos estrenos para ustedes. Ro, ¿querés empezar? Dale, yo fui a ver una película que llegó acá con el nombre de El Día de Bajo Presión. En realidad no se llama así, se llama Pressure o algo así como se pronuncie. Yo estoy allá en el... Vos tenés que mejorar tu inglés porque ¿cuántas veces fuiste a Nueva York ya? Fue muy complicado el inglés allá. Por suerte hay mucha gente que habla español, así que eso me facilitó mucho las cosas. Muy bien. Bueno, es una película dirigida por Anthony Maras. Anthony Maras no es tan conocido, pero es conocido. Tenía una sola película antes, pero tiene varios cortos, que se llamaba Hotel Mumbai, El Atentado, ¿sí? De hace unos años atrás. En este caso, la película se basa en una obra de teatro del año 2014 y tiene un muy buen elenco, o sea, elige bien, en este caso, Maras. ¿Por qué? Porque lo tiene a Brendan Fraser, que hace de Eisenhower, creo que se pronuncia así. Sí, muy bien. Que después fue presidente de Estados Unidos, pero en ese momento no, porque todavía estaba la Segunda Guerra Mundial y él era el comandante que llevaba a cabo las acciones de Estados Unidos en Europa, ¿sí? Después Andrew Scott, que es un actor irlandés que la descoce. Sí. Andrew. Para quien vio Fleabag, es el hot priest de Fleabag, por supuesto, así que nos ponemos de pie. No sé si Barletta vio Fleabag, me parece que sí. Sí, por supuesto. Bueno, la descoce en la película, se come la película. Él es un meteorólogo. Ahora voy a explicar un poquito qué quiere decir. ¿Por qué hay un meteorólogo en una película bélica? Que se llama James Stagg, que hace un meteorólogo escocés. Y después Chris Messina. Si lo ven, trabaja en una película dirigida por Shyamalan que se llama Devil, que sucede toda dentro de un ascensor. Bueno, sí. Chris Messina es el policía. La vi
lo puedo decir ya porque pasó mucho tiempo, en Hasta Trilce, en el ciclo de Peña. La vi este año. Horribles maldiciones caerán sobre vos. Sí, bueno, puede ser. Ya viajé en avión, así que... Ya te aseguraste. Ya me aseguré que no pasara nada y no arrastrara a nadie conmigo. Bueno, Chris Messina hace de Irving Creek y Kerry Condon, que si la buscan saben quién es, que es una actriz irlandesa, hace de Kay Summersby, que es asesora de Eisenhower. Bueno, ¿de qué la va la película? Bueno, la película narra... es un hecho histórico que es el desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía, desde Inglaterra, ¿sí? Es un hecho histórico porque marca el inicio del final de la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de ahí son meses sucesivos de derrotas de los alemanes que habían invadido Francia, que después finalmente pierden, presten atención, pierden por las fuerzas de la Unión Soviética, que porque los aliados estadounidenses parece que fueron los únicos que combatieron ahí. No. Pero no importa, no viene al caso. ¿Por qué hay dos meteorólogos? ¿Por qué? Porque la película se ubica desde un costado no tan narrado de la Segunda Guerra Mundial y del desembarco en Normandía, que tiene muchas películas, que es, bueno, una operación tan importante tiene que saber cuál va a ser el clima, porque es una operación por barco y también por aire, en donde si está nublado, si hay tormenta, no se puede hacer. Claro, si no terminás medio como Odiseo, de repente. Exactamente, no vi la Odisea, no me spoileen. Bueno, pero sabés la obra. Sí, sé la obra. Tampoco se puede spoilear, o sea, el día D termina bien, o sea... ok. Sí, pasó en el año 1944. Bueno, está bueno porque es la lucha entre dos posturas meteorológicas, ¿sí? El estadounidense que se basaba en gráficos análogos, que quiere decir, tomaba lo que había pasado años anteriores y decía, bueno, si esto pasó en el año 1925 con los mismos parámetros, va a pasar lo mismo en el año 1944. Y el escocés, que representaba a Inglaterra, le decía, no, estás equivocado. En realidad hay que tomar mediciones actuales con las nuevas tecnologías que tenemos ahora y tratar de predecir lo que puede llegar a pasar. Bueno, al final tiene razón el escocés, ¿sí? Me sorprende. Que además está... encarnado de un modo muy bueno, porque es muy cerrado, muy parco, ¿sí? En un momento pasa algo con su familia que lo vuelve, como lo descoloca un poco, está muy bien actuado. Y la película, bueno, termina como tiene que terminar, ya sabemos cómo termina el día D, hay algo ahí que sucede con el clima, pero quería decir una cosita nada más para cerrar. Es una película interesante, ¿por qué? Porque pone... la validez empírica y la ciencia en un lugar interesante en momentos donde hay mucha gente que descree de la ciencia, de la validez empírica. La gente piensa que la Tierra es plana. Sí, pero esos son en definitiva terminan siendo los menos dañinos, ¿no? Porque es preferible a alguien que piensa que la Tierra es plana a alguien que no vacuna a su hijo o hija de sarampión. O que niega el cambio climático, por ejemplo. Entonces, es una película... Un thriller bélico que funciona, ¿sí? Tiene todos los condimentos de los thrillers bélicos, no tiene tanto nacionalismo estadounidense, tiene la dosis que uno puede tolerar aquí desde las Argentinas, así que vayan a verla, ¿sí? Tiene una duración bien, no se va de mambo, vayan a ver Pressure, el día de bajo presión. Eisenhower también está muy bien, una nueva demostración de Brendan Fraser, que es un actorazo. Que ha vuelto a la industria después de mucho tiempo. Bueno, Ro Ferreiro con Bajo Presión, día D. Agus, vos fuiste al videoclub. Sí, así es. Es mi videoclub personal en realidad. Muy bien. Y voy a hablar de un estreno, pero de los 90, del año 90. Ya habíamos dado algunas pistas. Estaba protagonizada por Kevin Bacon, también está Fred Ward, y está dirigida por Ron Underwood. Y se llama Temblores esta película. Porque la agita los brazos Lu Roda. La verdad que es una película que me encanta. La vi muchas veces cuando era chica. La daban en Cinecanal, me acuerdo, pero todos los días creo que la daban. Y todas las veces que la enganchaba la miraba. ¿De qué trata la película? Nos va a contar la historia de Val y de Earl, que son dos amigos que viven en un pequeño y aislado pueblo ahí por Nevada, en el desierto de Nevada, que se llama Perfection. Ahí van a estar haciendo diferentes trabajitos y de reparaciones y cosas para ganarse la vida. Pero ellos en realidad se quieren ir de ahí. Un día descubren varias personas muertas. ¿Qué pasó? Y lo que había pasado es que varias criaturas subterráneas estaban atacando a todo el que andaba por ahí. Opa. Ellos dos se van a unir a una sismóloga
para intentar llevar a toda la gente de ese pequeño pueblo a un lugar seguro. Esa es la trama de la película, pero tiene muchísimas cosas lindas, porque vos la ves y es una película que se nota que es de bajo presupuesto. Uh-huh. De hecho, las locaciones, está casi toda filmada en exterior, salvo 2 escenografías de interiores que son la tienda principal y un sótano de una casa que vivía una pareja. Pero después todo lo demás lo vemos en exterior y en el desierto. Y eso siempre me gustó mucho de la película, porque se nota todo lo artesanal que tiene. Claro. No existe el CGI para la película, todos son efectos prácticos, son maquetas, son todo. Y están bien, eso te iba a preguntar, ¿están bien logrados? Están muy bien logrados. El monstruo, los monstruos se llaman graboids, que le pusieron ese nombre, cuando la veía en español latino eran graboides. Yo quiero decir que solo la vi en latino esta película, obviamente. Sí. No conozco cómo es en inglés nada. Pero realmente es muy linda y tiene una historia muy interesante de cómo nació, porque el director y 2 amigos querían hacer una película juntos hace bastante tiempo y querían que sea como un tiburón pero de tierra y le iban a llamar Land Shark. Mira, bueno, se hubiese sumado a la extensa lista de películas sobre tiburones que hay. Sí, bueno, sí, pero no era un tiburón total. Era como la idea de que sea el tiburón de tierra. Y la idea surgió muchísimos años antes, o sea, en los 80, cuando uno de estos 3 amigos estaba trabajando en el desierto y se planteó qué pasaría si hubiese algo abajo y él no pudiese escapar de ahí. Uh-huh. Ahí nació la idea. Después, con el tiempo, su representante le dijo, a ver, tirame todas las ideas que tenga que vamos a presentarlas a algún lugar. Y Universal, cuando vio esta historia, dijo, venga que nosotros la producimos. Y bueno, sí, es relativamente bajo el presupuesto, pero generó varias películas más. Son 7 en total, una serie, e iban a hacer otra serie más que iba a volver Kevin Bacon al papel principal, pero al final se canceló. Hicieron el piloto y no salió. Después hay otros datitos que me parecen interesantes, que bueno, como había dicho, se iba a llamar Tiburón de Tierra la película, pero no pudieron porque había un sketch de Saturday Night Live con ese nombre, así que tuvieron que buscar otra cosa, se terminó llamando Tremors. También acá le decían Peligro bajo tierra o Terror bajo tierra, pero para mí es Temblores, siempre lo va a ser. Y tengo un par de datitos sobre actores y actrices. Hay una pequeña Ariana Richard, que es Lex en Jurassic Park, en la película. Y después también es el debut actoral de Reba McQuarrie, que es una famosa cantante country, que canta la canción del final. Ah, bueno. Así que todos esos datos tiene la película, véanla, es muy graciosa y me encanta. Bueno, Agus Rancini con su videoclub personal Temblores y las curiosidades de siempre, que siempre nos enteramos algo nuevo de las pelis del cine del pasado. Del otro lado de la mesa, Lu fue ayer. ¿Fuiste ayer o antes de ayer? El miércoles. El miércoles fue al Gomón. Fue Gamón, sí, a ver una película argentina, una película documental. Siempre como yo, una vez al año veo un documental sobre cuestiones trans. Es como, me parece que es como mi momento del año, ver una película argentina, es ver un documental. Es tu cuota de cine documental argentino. En el mismo lugar, digamos, en la misma sala, es como, ya es tipo una especie de ritual. Y esta vez fui a ver Amor Traba, que es una película que por única vez estuvo proyectando el miércoles en el Gamot, que está dirigida por Lucrecia Mastrangelo, y la película trata sobre la vida de Aurora, sobre un momento en realidad de la vida de Aurora, que es una chica trans en su adolescencia / joven adultez, con sus 18, 19 años, que nada, un poco el objetivo de la película, que para mí del documental que está muy bueno, es un poco descentralizar ciertas cuestiones alrededor de la transición de género de una joven y su relación con el mundo del ballroom, que es algo que yo he hablado ya acá en mi última columna, que hablé sobre tu última columna, sí. Y busca descentralizar ese enfoque en la ciudad de Buenos Aires y lo mueve a Rosario para contar un poco, a través de la vida de esta joven, esta adolescente, un poco cómo se construye comunidad también en otros lugares que no son la ciudad de Buenos Aires. Y la película, va siguiendo un poco sus vínculos con el ballroom, su vínculo con su madre, que para mí es de lo más interesante, que tiene que ver con todas las tensiones positivas, más tensas, más críticas, más amorosas, ¿no? De una vinculación de una madre
madre con su hija en este proceso de transición y también entendiendo, ¿no?, cuál es el lugar que ocupa la comunidad, ¿no? Un poco todo este documental está todo el tiempo atravesado por además pequeñas conversaciones y diálogos y incluso como masterclass, diría, ¿no?, como de Gala Kurima, que es una de las madres representantes, ¿no?, de una de las casas más importantes acá del país, y que además tiene una impronta muy antirracista. Es una casa que habla mucho sobre la vinculación directa que tiene la comunidad trans, la comunidad LGBT, el ballroom y el antirracismo como plataforma. Entonces estás todo el tiempo viendo cómo se va sucediendo estos hechos de esta libertad o joven libertad, esta adolescente trans, joven adulta, con cómo lo atraviesa a nivel conceptual, a nivel teórico y a nivel militancia, ¿no?, el mundo del ballroom. Y para mí lo más interesante tiene que ver con eso. Pensemos que el ballroom nace, ¿no?, como una especie de refugio para aquellos que están de alguna forma obligados y exiliados de sus propias familias, del primer espacio de socialización, y encuentran una nueva familia en este lugar. Y acá vemos justamente las tensiones de una madre mucho más progresista, mucho más abierta, que no traiciona a su hija, que está con su hija, que la apoya, pero que igualmente hay una tensión respecto a la familia que nos toca versus la familia que elegimos, ¿no? Y para mí lo más lindo y lo más hermoso, es una película muy emocionante, me la pasé llorando un poquito, puede ser. Estaba con mi amigo Donny, estábamos ahí llorando todo el tiempo, porque es una película que está todo el tiempo viendo cómo dialoga un mundo más heterosis patriarcal, como puede ser la familia nuclear, con esta comunidad, ¿no?, que va empoderando y dándole un lugar y una identidad a esta chica, ¿no? Y para mí uno de los momentos más hermosos e interesantes es cuando la madre a cámara, en un momento a solas, como que de alguna forma se abre y dice: yo creo que los ama más a ellos que a mí y yo lo tengo que entender, ¿no? Y es hermoso porque es como ver lo que buscamos como comunidad en términos de nuestros derechos y nuestra aceptación y los cambios culturales. Buscamos eso justamente, ¿no? Que la comunidad siga siendo refugio, pero que también pueda convivir, ¿no?, con familias que nos aceptan y que nos permiten desarrollarnos. Así que nada, es una película hermosa, dura 60 minutos, tiene música, vos ves un poco del ballroom saliendo de los márgenes de la ciudad de Buenos Aires, que me parece que es algo que siempre viene muy bien. Y nada, estuvo sola esta vez. Funciones únicas. Va a estar en Mar del Plata la semana que viene. Y va a estar también en Rosario en septiembre, proyectándose también. Y había como una presión ahí que dijo la directora de queremos que esté aunque sea una semanita en el Gamot, pero bueno, claro, vamos a ver qué ocurre. Pero la verdad que la recomiendo mucho, sobre todo por este trabajo, ¿no?, hermoso de mostrar estas dos realidades descentralizadas de Buenos Aires y hacer dialogar a la familia nuclear con la familia del ballroom. Muy bien, Lu Roda con Amor Traba. Vamos a seguirle el rastro a la peli, vamos a estar atentos y atentas para decirles a ver si la llegan a proyectar en algún otro lado de la ciudad y también del interior del país. Ya Lu estuvo diciendo algunos lugares: Mar del Plata, Rosario. Del otro lado de la mesa le damos la bienvenida a Alex. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un poco todavía agitado, pero sí, bien. Acá llegamos siempre corriendo, ¿qué va a ser? Pero bueno, es así, hay que laburar lamentablemente los sábados. ¿Cómo estás, Alex? ¿Fuiste al cine? Sí, contento siempre de volver acá. Y sí, fui al cine, fui a ver La Invitación de Invite, el tercer largometraje de Olivia Wilde, luego de la muy divertida Booksmart. La para muchos criticada, yo no la vi todavía, Don't Worry Darling. No sé si acá la vieron. Rosaura dice que sí, pulgares arriba, la hemos visto. No me gustó. A Agus tampoco, Rosaura dice mi voto es secreto. Ok, bueno, para los que no les gustó World Darling, yo creo que acá se redime Olivia Wilde. Primero quiero hacer una pequeña aclaración, un dato de color bastante interesante, que es que en realidad la película es una remake de una peli española del 2020 llamada Sentimental, de Cesc Gay, que a su vez está basada en una obra de teatro de él que se llama Los Vecinos de Arriba, que acá en Escenarios Argentinos tuvo una iteración en 2018 por ahí con Rafael Ferro, Diego Peretti, dirigida por Javier Daulte. Así que por ahí quienes nos están escuchando, de la casualidad, vieron una obra de teatro
que ahora, bueno, llegó ya una versión yankee, que también pasó por varios cambios. En un momento iba a estar protagonizada por Amy Adams, Paul Rudd, Tessa Thompson, hubiera sido otra película. Sí. Pero bueno, llegamos a esta versión de Olivia Wilde. Quiero decir que a mí personalmente siempre me fascinaron las películas de una sola locación y pocos personajes, como que siento que exigen en general un buen guión, un montaje sólido, buenas interpretaciones. En ese grupo están, por nombrar algunos, La Soga, 12 Angry Man, The Hateful Eight, o El Bar de Alice de la Iglesia. Y bueno, yo creo que en ese sentido esos parámetros de este tipo de películas los cumple. Se trata de una pareja de casados interpretados por Seth Rogen y la misma Olivia Wilde, que invitan a la pareja de vecinos, que son Penélope Cruz y Edward Norton, a cenar. Y ya desde el momento cero la película se presenta con mucha incomodidad, con tensión, y es una situación que va escalando. Y como pasó con The Drama en su momento, hay cosas que yo no quiero decir. Me parece que es mejor ir a ver esta película con la menor cantidad de cosas en la cabeza posible. Yo la verdad fui así, ni vi el tráiler y me sorprendí más. Pero lo que sí puedo llegar a decir es que te lleva por lugares que tienen que ver con los vínculos, con la sexualidad, con los vínculos y el tiempo. Es en general una pareja de casados, entonces hay unas cuestiones ahí. Tiene un pulso excelente, tiene un guión muy fuerte, que también, otro datito de color, está coescrito por Rashida Jones, la hija de Quincy Jones, que vimos en The Office. No conocía esta faceta de guionista de ella, pero la verdad es que está muy bien. Y bueno, es teatral, como en su origen, pero se siente muy fresca, muy dinámica, como que está bien transposicionada al lenguaje cinematográfico. Así que bueno, recomiendo mucho ir a verla. Se estrenó este jueves, ¿no? Sí. Muy bien, se Yo estrenó vi el este tráiler y jueves. dije, interesante. A mí también me gustan las películas de una sola locación y dije, me gusta. Bueno, quizás varios de esta mesa vamos a ir a verla. Muy buena recomendación, Alex. Con La Invitación, la última película de Olivia Wilde, que suele actuar en sus películas, suele estar ella. Creo que en Booksmart no. En Booksmart no, si mal no recuerdo, había hace mucho tiempo, pero Sí. creo que no. Sí. Bueno, y para cerrar, vengo yo con una película y vengo a cumplir una cuota que hace rato que estamos dejando de lado, que es la cuota de cine de terror. ¿Qué está pasando en este programa? Muy bien. No, dicen, no, bueno. No me invitaron un mes, eso pasa. Bueno, fui a ver Engendro, la última película de Hannah Bergholm, quien tuvo su película anterior, Cría Siniestra. Muy buena película. Que sí. la pueden ver en Netflix, Cría Siniestra. Me la recomendaron, todavía no la vi, así que no puedo hablar todavía de esa película. Pero bueno, en resumidas cuentas, bien sabemos que el género de terror es un espacio seguro para hablar de la parte oscura, indeseada y dolorosa de maternar, donde se encuentra un lugar de representación. Descubrimos que este género permite, a través de sus códigos, reflejar las maternidades desde lo más primitivo, desde los miedos, desde los padecimientos que social y culturalmente fueron invisibilizados. Y la última película de esta directora tiene unos cuantos elementos, unas cuantas búsquedas y hallazgos que lo convierten en un trabajo más que atendible, más que para ir a ver al cine. Lo más interesante de Engendro es que tiene que ver con una mirada femenina, ¿no? Sobre los mandatos, sobre la estigmatización, sobre la soledad de la maternidad, por más de que te encuentres rodeada de tu familia, de una cuestión de ser inentendida, ¿no? Por tu familia. En la película Saga, interpretada por Sadie Harla, que es la primera vez que la veo, es una actriz finlandesa, y su marido John, Rupert Grint, y pobre, acá voy a caer en decir Ron Weasley de Harry Potter, pobre hombre, quedó encasillado ahí, pero está muy bien esta película. Se mudan a una desvencijada casona de la abuela de Saga,
En esta casa ella pasó muchos momentos memorables en su infancia. Ella la recuerda con mucha añoranza, mucho cariño. La casa a su vez está rodeada por un inmenso bosque con el que Saga supo tener una íntima conexión desde muy pequeña y al que su abuela le tenía cierto respeto y cierto miedo a este bosque. De hecho, le decía a ella, no vayas tanto al bosque, ten cuidado, en este bosque pasan cosas. El sueño de esta feliz pareja es tener una gran familia. Ellos quieren tener 3 hijes, lo dicen desde el inicio de la película, sin siquiera tener uno todavía. Pero sin embargo, cuando rápidamente, en los primeros minutos del film, nace el primogénito, comienzan a darse cuenta de que el bebé tiene una apariencia y sobre todo comportamientos muy poco convencionales. La película ha puesto una combinación entre varios subgéneros dentro del género de terror, entre terror psicológico, body horror, que está muy en boga en estos tiempos, folk horror, y realmente lleva a cabo un film notable, con algunas arriesgadas y quizás pecan de mostrar de más ciertas escenas y ciertos momentos. Creo que hubiese sido preferible que se apueste más una construcción apoyada en el fuera de campo, en la construcción sonora de este ambiente, en vez de utilizar CGI un poco dudoso en algunos momentos, pero sobre todo al inicio de la película la construcción de la atmósfera de este bosque es muy buena, es notable realmente, y aparte tiene unas actuaciones excelentes y una construcción de clima más que destacable. Así que a poner el ojo en esta directora que ya se había hecho renombre y decía Alex, su primera película muy buena. ¿Querés comentar algo sobre...? Y hace un par de años la vi, me salí muy contento. Y también tenía mucho tema con la maternidad, tenía mucho body horror, era bastante transgresor, algunos como muy... Yo iba a decir que me sorprende lo que decís porque lo que me gustó de Hachi en su momento fue que era muy práctico. O sea, no había CGI y el body horror era muy real y le daba hasta un tono medio... No digo gracioso, pero medio como de comedia negra la película tenía, que me encantó, así igual tengo que ver esta. En este caso tiene muchos efectos prácticos para lo que tiene que ver con el tratamiento corporal de Saga, que para mí es excelente, porque algo que se muestra y tiene una mirada femenina es esta mujer pare a esa cría, pare a un niño, y obviamente el cuerpo atraviesa cambios, o sea, no es que, como en muchas películas, de repente la mina sale caminando re tranqui del hospital, pues no, o sea, el trabajo corporal en esta actriz y en este personaje realmente se nota que está dirigido por una mujer. Así que, a ver, Engendro, cuando salía en el baño había unas niñas que decían, la verdad que la peor película que vi, qué malo que fue esto. Yo creo que poco entendieron de la película, así que vayan a verla y díganos qué les parece. Y así terminamos nuestra ronda de películas de estreno. Si van al cine a ver alguna, escríbanos en nuestras redes sociales, Nunca Fuiste Cine, en Instagram más que nada, porque es lo que más vemos. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Segunda hora de Nunca Fuiste al Cine, aquí sábado 8 de agosto, 15:07 en toda la República Argentina. Y tenemos la muy buena suerte de tener aquí a la directora del Festival Internacional de Cine Ambiental, del 8º Festival Internacional de Cine Ambiental, que va a estar empezando el miércoles que viene, el miércoles 12 de agosto, y se va a extender hasta el miércoles 19 de agosto. Florencia Santucho, ¿cómo anda, Florencia? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Aquí andamos, con la voz más o menos, pero muy contenta de estar aquí. Gracias. No, por favor, gracias por la voz, imagino, de la marcha de él. Son cosas que, bueno, que estamos acostumbrados acá. Bien, a ver, hay muchísima gente que nos escucha que seguramente sabe qué es el Festival Internacional de Cine Ambiental y además ya va por su 8ª edición. Pero, ¿querés contarnos un poquito de qué se trata el festival? Si bien el nombre, por supuesto, sugiere mucho, pero ¿de qué se trata? ¿Cómo surgió? ¿Cómo es la historia? Sí, gracias por ayudarme a recordarlo, porque
el Festival de Cine Ambiental, el Finca, nace como una rama de la sección Madre Tierra del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, que el año que viene, que se va a realizar, cumple 30 años. Y lo importante fue en el 2010 entender que ya no se podía solo hablar de derechos humanos sin hablar del ecocidio que se estaba generando. Desde las luchas de defensoras y defensores de la tierra y los derechos humanos como Berta Cáceres y tantas otros que murieron, que vienen perseguidos. Entonces el Finca empezó con esa semilla. Hablemos de la tierra como un derecho, hablemos desde la tierra, con los pueblos originarios, sembrando futuros, como es el lema de este año. Y llegamos a la 8ª edición, en donde parece que este tema, si viene mucho más comprendido hoy en Argentina respecto del 2010, los organismos de derechos humanos todavía no tenían en claro qué significaba el ecocidio. Hoy, por suerte, sí, las luchas son colectivas, son transversales, intergeneracionales también, y el Finca se posiciona como un espacio de debate, discusión, en donde el contenido, como el cine socioambiental, que también a nivel mundial está empezando a cambiar, está contando otras historias, no solo la preservación de la naturaleza como hacía hace un tiempo. Empieza a contar historias que nos vinculan. El derecho a la tierra no es solo de quienes viven en el campo, el derecho a la tierra también de quien vive en la ciudad y de quien no tiene derecho a una casa, a una alimentación sana. Así que la soberanía alimentaria ya nos atraviesa, no solamente desde quienes no podemos cultivar nuestro propio alimento, sino también de quienes no tenemos el derecho de alimentarnos de manera sana. Y hoy, más que nunca, el derecho a la tierra, que es el tema de este año, es algo que, como vimos en la plaza el jueves, está en juego. Y no solo en Argentina, en el mundo, yo creo. Pero sí hay ahora una percepción probablemente diferente de lo que eran solamente las luchas de algunos pueblos originarios, y hoy estamos entendiendo que si perdemos la tierra, perdemos la vida. Ya no es algo de la propiedad privada, como quieren hacernos creer, sino de la supervivencia de toda la población, de todo un territorio, y la cultura también. Si perdemos ese derecho, perdemos nuestra capacidad de expresarnos y de vernos como parte de un todo. Seres inter y ecodependientes, como decimos las ecofeministas, es empezar a entendernos que estamos vinculados y vinculadas a todo ser que vive, y así como a las personas que podemos construir un planeta y un sistema diferente. Entiendo que vos estás desde la primera edición, y estas modificaciones que en estos ya 16 años que han pasado desde la primera edición del Finca, que contabas a nivel histórico, imagino que las viste repercutir a nivel audiovisual. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Algunos temas que antes no aparecían y ahora sí, algunos países que no tenían películas y ahora sí, lo que hay de documental y lo que hay de ficción. ¿Viste algunos cambios? Imagino que sí. Sí, porque aparte el Finca, somos parte de una red internacional que se llama Green Film Network, que representa a casi 50 festivales de cine ambiental en todo el mundo. Fui parte del board y hablando con otros festivales nos damos cuenta que hay un cambio. Seguramente influenciado por movimientos juveniles, ambientalistas, y por lo que fue la unión de las luchas sociales y ambientales. Entonces ya no es solo necesitar contar una historia aislada que puede estar más o menos vinculada con un entorno natural, sino empieza a haber cuestionamiento del sistema de producción, entendiendo que el sistema de producción que va depredando la tierra, depreda los cuerpos, y la falta de derecho no es solo en quienes viven sometidos y explotados, sino en toda la cadena de valor. Ya la alimentación es un tema siempre más presente en las películas, no solamente los documentales. Empiezan a haber películas de ficción que, desde la forma de hacer cine, que es parte de lo que el Finca también trajo a la Argentina, un cine sostenible, hacer cine de una manera sostenible, reducir nuestra huella de carbono, pero sobre todo lograr encontrar formas más sostenibles, humanas y ambientalmente, para que nuestra producción industrial de la cultura tampoco sea nociva para el planeta. Entonces empezar a entendernos como parte de un todo. Y hay siempre más películas que incluyen en los diálogos cuestiones relacionadas con el ambiente, las prácticas de diferenciar los residuos, práctica de utilizar material reciclable. Eso también empieza a existir y a ser siempre más presente desde la ficción al documental. Y claramente uniendo estas luchas, donde los movimientos sociales empiezan a poner en discusión. Antes una Greta Thunberg hablaba del cambio climático, hoy estaba arriba de la flotilla yendo a intentar romper el cerco contra Gaza y el genocidio
en streaming que estamos asistiendo, eso siempre fue un tema de ecocidio, porque hay un interés en acaparar esas tierras para poder ellos, digamos, Israel y todos los intereses políticos detrás, tener un espacio ¿no? de playa para countries, y nosotros estamos defendiendo no solo el pueblo palestino, sino también la tierra de quienes son los pueblos originarios de ese territorio. Y a nivel espectadores y espectadoras, ¿con qué se encuentran o con qué esperan encontrarse en esta edición comparando con la anterior? ¿Cómo se han dado esos cambios? Es interesante porque en un principio el Festival de Derechos Humanos tenía su público afianzado desde los 10 a los 80 años, porque Argentina tiene una historia de derechos humanos. En cambio, el tema ambiental había sido visto siempre más como algo lateral, por eso de preservación de la naturaleza. En cambio, nosotros logramos alcanzar un público de estudiantes, de movimientos socioambientales, de los pueblos fumigados, de los pueblos originarios, de toda esa juventud que empieza a cuestionarse desde un presente, por ahí sin tener una relación tan profunda con el pasado, obviamente de la dictadura, pero también quizás de los organismos de derechos humanos que mantuvieron un discurso mucho tiempo relacionado sobre todo sobre la memoria, pero no tan vinculado con los movimientos ambientales. Ahora, en cambio, sentimos que hay mucha más participación de ambas partes. Entonces hay muchos jóvenes, estudiantes, activistas, pero también hay especialistas académicos, hay jóvenes que están interesados en lo que conlleva la vida hoy en día, desde, como decíamos, la alimentación a las decisiones sobre la inteligencia artificial. ¿Qué daño hace a la naturaleza la inteligencia artificial? Son también planteos que trajimos desde el Finca y que hoy sentimos más presentes que nunca. Así que hay una variedad de formatos, animaciones, muchas animaciones que ya no son solo catastróficas, sino empiezan a plantearnos también desde el punto de vista, por ejemplo, latinoamericano. Mucha más producción latinoamericana de gran calidad que lamentablemente no suelen tener el apoyo de los institutos de cine, pero por ahí consiguen coproducciones internacionales y que finalmente pueden también hablar desde la cosmovisión de los pueblos originarios, hablar de la tierra como un saber. Eso yo creo que creció mucho a nivel de narración y de capacidad también de trascender toda frontera. Estamos hablando con Florencia Santucho, ella es directora del 8º Festival Internacional de Cine Ambiental, que empieza el 12 de agosto. Decías que, en tu última parte de la respuesta, que algunas producciones no suelen tener el apoyo de institutos de cine. ¿Y ustedes tienen el apoyo de institutos de cine? ¿Cómo es la cosa? Y el Instituto de Cine ya para los festivales de cine, sobre todo, casi no existe. Todos los festivales de cine independiente, somos parte de la RAFMA, de una red de festivales y muestras argentinas. Estamos en grandes dificultades por falta de fondos, falta de seguimiento, falta ni siquiera de espacio de exhibición. Años atrás teníamos el Gomón lleno de pibes, las escuelas, las proyecciones, precios accesibles. Hoy en día nos cobran el alquiler, también a nosotros. Así que ya no estamos, digamos, con un soporte, con un sostén de parte del Instituto de Cine Argentino. No lo tenemos. Y del Estado, claramente, también. Más hablamos de estos temas conflictivos, menos nos apoyan, pero claramente gracias a la capacidad también de reinventarnos, ¿no? Tenemos un equipo formidable, muy comprometido hace muchos años, y eso permite que haya siempre nuevas búsquedas de fondos que claramente lamentablemente no están acá. Tenemos mecenazgo, tenemos este tipo de aportes, pero ya no son suficientes para poder realizar un festival de cine en general y menos un festival profesional internacional como venimos haciendo. Así que eso es algo muy triste y lamentable que nos está sucediendo a todos los festivales de cine independiente del país. ¿Cómo es el proceso de selección de las películas? Porque estuve mirando ahí, ¿cuántas películas tienen aproximadamente que van a proyectar? Vamos a presentar 40 títulos. No tuvimos que reducir el tamaño del festival también porque no tenemos tanta disponibilidad de salas, pero recibimos más de 400 películas cada ¿Cuándo año. Empiezan a mirarlas y a seleccionarlas? Y por suerte en nuestro equipo está todo relacionado con el cine, así que venimos recolectando películas a lo largo del año, de otros festivales, encuentros, formación o fórum de producción audiovisual, pero lanzamos la convocatoria entre noviembre y diciembre, tanto para el Finca como para el FICDH, que es el festival que se alterna año por año con el Finca.
Así que tenemos esos 2-3 meses para recibir aplicaciones, nosotros invitar películas que vimos, seguimos, rastreamos, y luego tenemos esos 2 meses de selección que son muy intensos porque intentamos darle mayor representación posible tanto a los temas como a los pueblos, que haya diversidad, variedad, que haya más pueblos, países originarios y que también miradas desde una misma temática, que no nos quedemos con una sola interpretación, y si podemos seleccionar, privilegiamos que sea el punto de vista de quienes viven esa tierra, que no sea una película con fondos extranjeros rodada en África, pero que no tiene el punto de vista del pueblo africano. Así que eso también es una labor compleja y por suerte tenemos una gran red de aliados y aliadas, quienes trabajaron en el festival en el pasado, quienes nos siguen ayudando y acompañando, a quienes muchas veces nos referimos para pedir sugerencias, para entender ciertos conflictos socioambientales, desde qué enfoque tomarlos, cómo poderlos relatar, y con esa idea también traemos películas que puedan tener un arraigo en el territorio. Invitamos a activistas, especialistas, referentes de las problemáticas que a nivel local nos puedan contar también cómo lo global influencia también claramente en nuestro territorio. Por otro lado, pensaba mientras me contestabas que son 40 películas, vieron un montón. Esta pregunta se la hacemos a casi todos y todas los directores y las directoras de festivales y es incómoda. ¿Por qué? Porque es, a ver, ¿qué película recomendarías? Pero no sé si tal vez, porque es difícil recomendar una película, pero a veces en Argentina lo que pasa es que hay algunas películas que si no las ves en estos festivales no las ves nunca. Y hay otras que sí. Entonces, ¿qué película decís? Esta vayan a verla porque va a ser muy difícil de ver en salas y no se la pierdan. ¿Hay alguna corto película que digas, esto mírenlo acá porque si no... Bueno, pero eso no pueden ser argentinas. Sí, de cualquier país. Claro, porque en realidad estamos siempre con atención en cómo poder poner el foco en ciertos temas. Todas son importantes, todas tienen su relevancia. Lamentablemente no tenemos el espacio para poder presentar todas las que quisiéramos y eso siempre nos afecta mucho. Y la búsqueda de ciertas películas también es parte de lo que queremos trabajar desde el tema. Entonces, claramente tenemos La vida fracturada, que es Argentina, y se va a poder ver, pero tiene una urgencia de relato, tiene algo muy vinculado con el derecho a la tierra, con el momento que estamos viviendo. Entonces no es solo ver una película, es darle eco, darle espacio, replicarla. Algunas películas argentinas siguen viéndose poco porque hay poco espacio de exhibición, pero es importante que haya el boca en boca para poder repetir esto. Pero también tenemos otras películas que son similares, porque están, por ejemplo, de Paraguay, que es de la Guerra Sucia, la Guerra Verde, y estamos hoy hablando de todo lo que es el conflicto en Paraguay, soja transgénica, dictaduras, vinculación directa entre los intereses pasados y los intereses presentes. Eso también es algo que el Finca quiere mostrar, hablando de ambiente desde los derechos humanos. Ver cómo hoy estamos replicando un modelo que se quiso implementar con un neoliberismo muchos años atrás, pero que de alguna manera está siempre todo en juego y que siempre depende de cómo nosotros podemos ver esto y ponernos el cuerpo también. Te hago la última y ya te dejamos descansar la voz, ¿sí? Además de proyecciones hay actividades especiales. Estuve leyendo en la página del Finca, ¿sí? Que uno pone Finca 2026 en Google y accede fácilmente a la página. Y por un lado, quería preguntarte que me expliques brevemente qué es el proyecto Semillas, me pareció muy interesante. Y por otro, la otra actividad especial que tienen tiene que ver con el streaming del CONICET, que cumplió un año hace muy poco y que tuvo mucha repercusión acá, también en las escuelas, ¿sí? Donde los chicos y las chicas vieron el stream. Bueno, contame un poco qué es Semillas y por qué decidieron lo del CONICET. Bueno, la verdad Semillas nace como una incubadora audiovisual y que es un proyecto que veníamos trayendo hace mucho. Logramos finalmente realizarlo y es algo fundamental para nosotros porque es esa semilla que sabemos que va a poder crecer. Entonces, películas que están en desarrollo, en etapa de desarrollo y que tienen interés, intención de alcanzar también un impacto socioambiental, de generar una estrategia, van a tener la posibilidad de una tutoría, de encuentro con especialistas, profesionales que nos van a acompañar para que estas películas logren también un mayor alcance. Así que es una incubadora para que haya nuevas películas para el festival nuestro y obviamente para los demás que representen estas historias. Y respecto del CONICET, estamos cuantos mundos caben en nuestra estrella de mar, con esta voz estoy, que es un evento el lunes 17 de agosto
a las 19 horas, estamos en Villa Urquiza, en el 25 de mayo. Empezamos a hablar cómo una misión científica se transforma en un relato colectivo. Así que va a ser un encuentro muy interesante para poder participar y claramente para vincular lo que es algo local con una problemática global, y que tenemos gente muy interesante que va a estar acompañándonos en esta edición, en estas charlas, y eso es para nosotros el mayor alcance e impacto socioambiental que buscamos alcanzar. Por eso, justamente para esa proyección, tenemos la presencia de Nadia Coralina, y con ella vamos a, con el streaming del CONICET, bióloga que iba relatando lo que encontraba bajo el mar, vamos a poder también alcanzar un debate muy profundo, no solamente por hablar del mar, sino de lo que es un conocimiento grande y que nos interpela hoy respecto de la condición de nuestro mar y las expectativas que tenemos como pueblo para lograr también la soberanía del territorio. Así que es uno de los eventos más destacados de esta edición, y esperamos poder tener buena participación para también seguir generando espacios como este. Florencia Santucho, directora del 8º Festival Internacional de Cine Ambiental del Finca, del 12 al 19 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires y también algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Métanse en la página, fíjense las funciones y las actividades especiales. Gracias, Florencia. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos y queda la última media hora, ¿sí?, de esta segunda hora de Nunca Fuiste al Cine, así que quédese, estamos hasta las 4. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca Fuiste al Cine. Bueno, y con esta música va moviendo Lu su cabeza al son de el sinte. ¿Qué es esto? Ahora que sos DJ, ¿me puedes decir? No, esto es como un trance. un side trance de esta canción. Muy bien. Esta es una columna que se hizo desear, porque el mes pasado hubo problemas técnicos, problemas de staff, y no pudimos llevarla a cabo ese día. ¿De qué vas a hablar, Lu? Yo voy a decir que ustedes venían lentamente abandonándome hasta que un día no vino nadie. Yo venía diciendo, cada vez viene gente, cuando está mi columna, somos 2, somos 3, de golpe 0. Mira cuántos somos hoy. Hoy estamos full house. ¿Eh? Como la nona, claro. Bueno, nos redimimos y estamos muchos en esta mesa. Vino hasta Alex. Está todo el mundo, Está todo el mundo. Blas. Está Ro, allá yo estaba que no la veo hace 3 meses tampoco. Está Ro, está Juaneco, bueno, Blas, que está comiendo mejillón, no sé qué mierda está comiendo por allá, pero bueno, le mandamos un gran saludo, que ayer tuvo su acto de colación. Lu, sin demorarte más, ¿de qué venís a hablar hoy? Bueno, yo había probado esta columna el mes pasado porque ocurrió un hito, además de mi cumpleaños, el cual festejé cuantosamente durante varias semanas. Hubo un hito muy importante para el mundo, que fue que la reina Madonna volvió con un nuevo álbum. Este nuevo álbum, Confessions 2, haciendo referencia a su álbum de hace 20 años atrás. Confessions, uno de sus grandes álbumes, donde están las canciones Hang Up, Jump, todas esas canciones. Bueno, volvió a apostar otra vez a la música dance, house, pop, que es lo que yo amo. Y sacó este álbum y la rompió, número 1, retorno de Madonna, bla bla bla, records everywhere. Entonces yo dije, bueno, qué gran momento, entonces, histórico, estamos viviendo ahora un mes de que ya pasó la salida de ese álbum, con este retorno de Madonna, y ¿por qué no hablo en Nunca Fuiste al Cine sobre, bueno, la Madonna actriz, ¿no? Que es una Madonna un poco menos, quizás, aplaudida o celebrada, pero que también tiene su paso por el cine y tuvo su impacto, ¿no? Si un poco rastreamos de entrevistas y un poco cómo es Madonna, ¿no? Desde sus comienzos ya siempre igual tuvo un coqueteo muy, muy directo con ser una actriz. Ella tenía estas referencias como una Marilyn Monroe, con estas ganas de, bueno, de que Hollywood la acepte también como parte de ese mundo, sus vinculaciones amorosas directas con el mundo de Hollywood. Entonces todo el tiempo ya buscó, ¿no? Tener un lugar en la pantalla. En sus videoclips también. En sus videoclips siempre pensó en eso. Bueno, vamos a hablar un poco sobre eso también acá, porque hay una vinculación entre sus videoclips y lo que luego ocurre en sus películas. Entonces dije, bueno, ¿por qué no
traigo, ¿no? Un poco a hablar para hablar de Madonna y seguir hablando de Madonna en esta fiebre de Madonna, hablemos de sus películas y que quizás no fueron súper relevantes para el mundo del cine, sí lo fueron quizás para Madonna y sobre todo para la comunidad de oyentes y gente que la seguimos. Y su música, ¿no? Que devino de eso. Así que voy a hablar de la primera película. Bueno, hoy traje efectos especiales. Maravilloso. Estamos qué bien que estamos hoy. Qué producción. Qué producción. Bueno, vamos a hablar de Who's That Girl. Que justamente empieza con este tema icónico de Causing a Commotion, un tema re importante para la carrera de Madonna, y que arranca ya con esta escena, ¿no? De dibujitos animados, contando un poco el backstory, ¿no? De esta protagonista, de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Que protagoniza Madonna. ¿Qué es Who's That Girl, ¿no? Esta película es una comedia alocada, al estilo clásico de los años 30, en donde Nikki Finn, que es esta protagonista, cumple como ese estereotipo de esta chica divertida, estrafalaria, que siempre se está como metiendo en problemas y que siempre no conoce los límites, ¿no? de su carisma o de lo que puede hacer o llegar a ser, y que termina en la cárcel cumpliendo una sentencia de 4 años por un crimen que ella no cometió, ¿no? Entonces empieza la película con esa escena en donde ella sale en libertad condicional y empieza como esta búsqueda, ¿no? De querer encontrar quiénes realmente realizaron ese crimen y limpiar su imagen y su nombre. Y nada, arrastra en su camino a un abogado muy estructurado, potenciado por Griffin Dunne, que ella lo empieza como a soltar en esta aventura caótica. Tiene como esta película tiene esa sensación muy a la New York, ¿no? Como estamos en Nueva York, en las calles, vamos acá, para allá, tomamos el subte, salimos, entramos, ¿no? Estamos todo el tiempo buscando, ¿no? Interpelar un poco el caos de Nueva York y llevarlo también a la película, con estos tonos de comedia, con este lugar, ¿no? que nos da un poco este personaje de Madonna. Un poco, ¿qué pasa con esta película? Le va fatal. No me digas. Pobre Madonna. Porque incluso así de divertida y graciosa que la estoy contando, la película no es tan divertida y graciosa como lo parece. La premisa lo era, y tener, bueno, un personaje carismático, un personaje gracioso, incluso una Marilyn Monroe protagonizando este tipo de películas hubiese sido a otro lugar, ¿no? Y justamente el fracaso estrepitoso que tiene en taquilla esta película y cómo la prensa la destruye además en sus críticas, justamente viene de la crítica hacia Madonna, ¿no? Bueno, cómo actúa Madonna en esta película. Y lo que empieza a hacer acá para mí, esta narrativa que quiero como construir de ella a partir de esta película, de Madonna es Madonna. Claro. Y no importa lo que haga, tiene esta dificultad constante, ¿no? De que uno crea que es, en este caso, bueno, este personaje de esta chica alocada, joven, que sale. No, porque vos ves y estoy viendo a Madonna. Claro, no se puede desprenderse de su símbolo. Claro, de ella exacto. como símbolo. Ya trasciende tanto su persona y claro. su ser a su propia personalidad, trasciende tanto a una simbología, a una cuestión tan iconocultural, que de golpe estás viendo Madonna haciendo de Madonna una película en donde quizás requerirías otro tipo de personaje que en Madonna no encaja. E incluso la crítica quizás le cuesta también, porque bueno, uno como crítico debería poder desprenderse de Madonna como símbolo y en todo caso hacer una crítica por actriz, o sea, como interpreta. Claro. Pero bueno, hay una cuestión ahí desde el crítico que erra también en no poder desprenderse de la figura de Madonna. No, igualmente, por romper una lanza por los críticos, Madonna no es una gran actriz, claro. Entonces también siento que hay un desafío también para ella misma de poder separarse de Madonna persona y hacer un personaje, en este caso, que lo necesita. Esta película la dirigió James Foley, que ella justamente actúa en esta película porque es un director que dirigió varios de sus videoclips de su primera era, como Live to Tell. Una vez que produce ese videoclip, ella decide hacer esta película con él y gana el premio a peor actriz ese año, el Razzie Award. Bueno, pero esos premios después terminan siendo como que le da cierto renombre, porque grandes actrices y actores han ganado también ese premio. Obviamente. Grandes actores han ganado el Oscar y el Razzie. Tal cual. Entonces, Sandra Bullock, exactamente. Entonces, lo que sí le sirvió muchísimo, y acá es donde empiezo como a construir el corazón, ¿no? De esta columna, es que ella le sirvió para capitalizar
justamente mucho su carrera musical. Es decir, ya frente a este desastre o este boicot o esto que le pasó con esta película, ella demostró que puede reinventarse, y ella siempre dice esto de que lo más radical que hizo en su carrera fue quedarse y seguir sosteniéndose a lo largo del tiempo, y lo capitalizó el título de la película para lanzar su tour, Who's That Girl Tour, que fue su primera gira masiva en Estados Unidos y que rompió récords y fue increíble. Entonces ella hizo igual leña al árbol caído y logró utilizar esta película para capitalizar su carrera musical, que eso es un poco lo que les vengo a compartir. Es decir, Madonna, actriz, pero como genio y ícono musical, y además como en términos de negocios y de verla y de producción, también muy inteligente a la hora de utilizar incluso los fracasos para lanzar y seguir sosteniendo su carrera musical. Exacto. Así que bueno, vamos a la segunda película. Menos mal que esto no es streaming, pues nos vendrían a todos No, así estarían bailando. Igual van a vernos en YouTube. Bailamos, bueno, Rosaura me dice bailamos para el norte, qué mal. Vas a tener que venir a la Pop Hereje para vernos. Fui una sola vez, pero vas a tener que vernos. Bueno, ¿por qué empezó con Vogue? La gente se preguntará, porque creo que esto es algo que no mucha gente sabe, pero Vogue no es una canción que nace de un álbum de Madonna, un álbum de los que ella pensó y construyó, sino que depende de una película, esta canción. De hecho, depende de la película que voy a hablar al siguiente, que es de Dick Tracy. Para mí, probablemente el mejor papel que hizo Madonna en su carrera. Bueno, para las que no la conocen o que no la hayan visto rápidamente, Dick Tracy es una adaptación cinematográfica estilizada de un famoso cómic de los años 30, del mismo nombre, que sigue al detective Dick Tracy, protagonizado por Warren Beatty, que combate la mafia de la ciudad mientras intenta mantenerse fiel a su novia, pero no puede porque tiene este personaje muy Jessica Rabbit, ¿no? Es acosado por una seductora y peligrosa cantante de cabaret que se llama Breathless Mahoney, que es Madonna, ¿no? Y que ella cumple muy bien ese rol, porque ahí sí quizás está más cerca de lo que Madonna no solamente es, sino lo que era en esta época. Recordemos que esto es en los años 90, es un poco la reinversión de Madonna, a una Madonna que viene de tocar, de cantar Like a Virgin, Madonna ochentosa, mucho más orientada a una música más disco, a una Madonna en los 90 que empieza a apostar a lo sexual, no sé, en los 90 también saca su libro Sex, saca su tema Justify My Love, que es uno de los temas más y videos más recordados de la era de Madonna, como de su despertar sexual, donde ella aparece mostrando parejas del mismo sexo teniendo relaciones, mujeres trans, aparece con arneses, que era como una revolución en ese momento, el arnés como prenda estética, ¿no? Y esto lo hace también de la mano, ¿no? Con Dick Tracy, que la acompaña en este rol. Entonces tenemos una Madonna que empieza como a mostrar en su música y en sus álbumes esta revolución sexual, y que la pantalla la acompaña en eso. Entonces su personaje de alguna forma, ¿no? Acompaña. Entonces funciona por eso, ¿no? Porque ella logra jugar, hacer una femme fatale, está mucho más atinado a la elección. Es decir, quizás como le pasaría hoy en día, no sé, a una Ariana Grande, que quizás sus personajes tienen que estar más cercanos a su personalidad, a lo musical, a poder siempre retroalimentar eso. Bueno, Madonna quizás no estabas eligiendo tan bien tus películas en ese momento y te convenía haber elegido esta película en un principio para debutar y para mostrar lo que puedes hacer como actriz. Un par de curiosidades de esta película. Madonna tuvo un romance medio promocionado en ese momento con Warren Beatty durante el rodaje. Fue como todo un rumor, o todo no un rumor, fue todo un tema de tabloides en ese momento, en el que se hablaba sobre, bueno, que su seducción sale también de la pantalla y lo logra incluso seducir al protagonista. Y además fue la que convenció ella al legendario compositor de Broadway, Stephen Sondheim, para que escribiera canciones para sus personajes. Es decir, ella fue personalmente a decirle a Stephen Sondheim: quiero que produzcas y que compongas las canciones para esta película. De hecho, una de ellas, el tema Sooner or Later, que ella canta para la película, gana el premio Oscar a Mejor Canción Original. Y un poco como siendo coherente con lo que decía antes, Madonna aprovecha ese momento y le interpreta en vivo en el 91, imitando a Marilyn Monroe. Como ella, como en su sueño de ser Marilyn Monroe, bueno, lo logré. Estoy acá en los Oscars haciendo de Marilyn Monroe y ganando un premio por cantar esta canción.
Ni lenta ni perezosa. Y lo más, quizás para mí más interesante, ¿no? Es el hecho de que, y como decía antes, volviendo a la idea de capitalizar su carrera musical en base también a sus participaciones en las películas, que le vayan mejor o peor, es el hecho de que saca este álbum, I'm Breathless, con la música inspirada para la película, y que nace en ese álbum la canción Vogue, con la cual hoy le identificamos a Madonna y que reivindica totalmente una era nueva musical de ella, una cercanía aún más a la comunidad LGBT, un uso constante, ¿no?, de esta canción, ¿no?, para representar mucho lo que ocurre en la cultura ballroom, y una oda que hace ella, obviamente, a las mujeres icónicas, ¿no?, de la cultura de hollywoodense, ¿no? Y fue una canción que se incluyó a último momento en este disco, que no estaba pensada, ¿no?, para estar incluida en este disco, y que se convirtió básicamente en una de las canciones, no singles más vendidos de la historia y más escuchados hoy en día. Así que seguimos ahí construyendo, ¿no?, en esta narrativa. Y bueno, vamos a hablar ya de la última de las películas, así que pasemos a la pista. Days, my mad existence, I kept my promise, don't keep your distance. Bueno, ¿qué le podemos decir de La esta Madonna canción? Evita. La Madonna Evita, que recién ahí Tarfas Malinas mandé un mensaje al grupo para decirle a Ale Tevez, que es fan de Madonna igual que yo, otro de los columnistas, y se compró ayer un libro de Madonna y Evita. O sea, justamente generó en cierto sector del peronismo como un escándalo esto, me acuerdo. Yo era chiquito y me acuerdo. Es increíble, voy a contar un par de cuestiones y voy a recomendar, sobre todo, para no extenderme mucho en eso, un video de una youtuber que me gusta mucho, de una columna de ella en Gelatina, la Romy Scalora, Sí. que ella habla justamente del desembarco de Madonna Evita en Argentina. Maravillosa columna de la Romy. Y todo lo que ocurrió en ese momento, que es icónico directamente. Es icónico también lo que sucede entre Madonna y el innombrable. Bueno, ahora Maravilloso. vamos a hablar un poco sobre eso, que me parece fantástico, ¿no? Porque es de nuevo Madonna utilizando su carisma y sus de alguna forma su aura. Sí. Vamos a como los jóvenes. El aura madonesco, ¿no? Para lograr lo que quiere y lo consigue para las películas que ella participa, ¿no? Y esta película, bueno, ¿qué vamos a decirles al público argentino, ¿no? Sobre el musical, la adaptación cinematográfica de esta ópera rock musical de Andrew Lloyd Webber, que toma este personaje tan importante para nuestra historia y nuestro país, que es el de Eva Duarte de Perón. Hace un poco lo que quiere con este personaje, vamos a decir la verdad. Yo me había olvidado, por alguna razón, de que Antonio Banderas era el Che Guevara. Y cuando la estaba revisando con mi familia, mi mamá no se acordaba, tipo, ¿y Antonio Banderas es Perón? No, mi mamá es el Che Guevara. Por alguna razón. Es un loco, es un loco. Y dijeron, bueno, habla castellano, ya fue que sea el Che Guevara. Además es como, yo siento a veces que digo, qué suerte que no había IA, porque hoy diría, diste una IA, un prompt, y salió era guión. un fanfiction, Claro. Era un fanfiction de Andrew Lloyd Webber, que bueno, sigue un poco la vida desde los orígenes, ¿no? De Eva de Perón, que empieza, bueno, desde es muy interesante esa escena de inicio, no sé si la recuerdan, pero está toda la gente en el cine viendo una película, y para la proyección, y sale a hablar el del cine, decir, murió Evita. Y la gente se pone a llorar dramáticamente en sus asientos y después panean y uno asiento es Antonio Banderas viendo esa película. O sea, el Che Guevara viendo esa película. Che Guevara viendo una película en un cine. Y así empieza la película. Y vos decís, ¿qué estoy viendo? Pero no puedes dejar de verlo. Eso es lo que te sucede también. No. Y es fantástico, hay otras cosas que me encantan de la película, como para resaltar como curiosidades, que todos los cuadros de Eva Perón están rehechos para que se parezcan a Madonna. Y yo pensaba, ¿hace falta? Ya entendíamos que Madonna hacía de Evita, no hace falta volver a pintar este cuadro para que se parezca más a Madonna. Pero bueno, claro. Mejor pintarlos del Che, dice Rosauri, sí. Pero no, yo recomiendo que la vean esta película, porque la verdad que yo me reí, porque yo la recuerdo de más chica, obviamente una joven yo, muy niña, que no entendía nada ni de política ni historia todavía, de haberla visto y quedarme flasheada por las canciones, que son buenísimas y son históricas, pero que tiene mucho detrás, ¿no? Y para mí Madonna termina, para mí,
para bien o para mal, eso lo voy a dejar que otras personas lo determinen, llevando un poco el nombre de Evita a todos lados. Es decir, hoy en día tenemos una escena en RuPaul's Drag Race en donde Roxy Andrews hace de Evita por esta película. Claro. Y hay un show que hace Dito, que es otra drag queen re importante en boliches, acá en Argentina lo hizo en su momento cuando vino, pero también lo hace allá en Los Ángeles, y que sale de Evita a cantar esta canción. Entonces yo digo, bueno, yo con eso, la verdad que ya no importa si saben quién fue Evita, no importa si piensan que tuvo un romance, si tuvo un romance con Che Guevara, claro. Si piensan eso, bueno, está bien. Pero bueno, lo bueno para Madonna, volviendo un poco a nuestra protagonista de esta columna, es que para ella fue el papel de su vida. Ella lo nombra de esa forma. Cuando vino a ver a Cristina hace unos años acá, que vino acá a Argentina con su tour, habló de eso, como que ella está en esa fantasía de que ella un poco se siente Evita en algunos lugares. Ella le escribió, para conseguir el papel, le escribió una carta manuscrita de 8 páginas al director, suplicándole porque solamente ella podía entender el precio de la fama y la ambición de Evita. Okay. O sea, esa es la percepción que tenía Madonna. Estaba en un trance místico. Madonna dijo, yo soy Evita. Madonna se fumó un charuto y dijo, yo quiero ser Evita. Y voy a escribir 8 páginas. Bueno, todo ese esfuerzo igual dio sus frutos, porque para Madonna ha sido su única gran reconocimiento a nivel de temporada de premios. Saben que es otro de mis temas que me interesa mucho, temporada de premios. Y la llevó a ganar el Globo de Oro a Mejor Actriz en Comedia Musical. ¡Apa! O sea, comedia musical. Que bueno, es la gran lucha que tiene el Globo de Oro, ¿no? Qué última curiosidad que voy a hablar, que un poco adelanté antes. ¿Qué pasó en Buenos Aires? ¿Qué pasó con los argentinos y el peronismo y todo lo que ocurría en ese momento, en esos fatídicos años 90? Específicamente en 1996, bajo, agárrense un huevo izquierdo, la izquierda, Carlos Menem, bajo Carlos Menem. Nada, si vemos el video de la Romes Colores, ya lo explica mucho mejor, pero hubo protestas. Ustedes entienden que el desembarco de Evita en Argentina llevó... De Evita, vos. Ya me estoy... Yo también. El desembarco de Madonna en Argentina, en su rol de Evita, hizo que la gente haga protestas. Había pintadas en la calle, había grafitis que decían viva Evita, fuera Madonna. O sea, eso ocurrió y hay fotos sobre esta situación. Con un fuerte rechazo de los sectores del peronismo. Obviamente que estamos hablando de Carlos Saúl Menem. Menem la invitó a su Quinta de Olivos instantáneamente a Madonna. Y en 2 segundos Madonna consiguió lo que ella venía a buscar, hablando con Menem, que era conseguir el permiso para filmar en el balcón. Y se imaginarán que Menem firmó al instante. Presidente más cholulo, bueno, el que tenemos ahora y Menem. Y Menem. Olvídate. Pero él instantáneamente filmó, y de hecho la escena icónica, que es la grabación también con la que empecé esta parte de la columna, está grabada en la Casa Rosada. Qué raro que no dijo, yo quiero aparecer en la película. No, mira, if you look closer, quizás lo vemos. Mira, no tengo el dato, pero estoy segura que si lo vemos cerca, en un reflejo aparece ahí atrás, mirando a Madonna. Acá encontré una cita que dijo en su diario íntimo Madonna: agarré a Menem mirando el bretel de mi corpiño que apenas se asomaba. ¿Ven que es increíble, Madonna? ¿Ven que maneja un nivel de estrategia política increíble? Por favor. Bueno, entonces un poco para continuar con esta narrativa que estaba construyendo, el tesoro musical que deriva de esto es justamente su álbum Evita, que ella tomó clases intensivas de canto vocal para ampliar su rango. Es decir, fue para ella muy, muy exigente, ¿no? Poder cumplir con los requisitos que tiene este musical. Recordemos el de Elena Roger acá, que es impresionante lo que logra. Madonna no alcanza eso, pero igualmente hace un intento muy, 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 muy hermoso para lograr llegar a eso. La canción Don't Cry For Me Argentina alcanzó el top 10 global, tanto en su emotiva versión orquesta como hoy una versión que la recomiendo, que bueno, no estaba ya en la Popereje, pero la última Popereje, uno de los temas de cierre, cerrando la noche, fue el mix bailable, que tiene como temas latinos que hizo Madonna sobre Don't Cry For Me Argentina, que es fantástico escucharlo porque es como, viste, esa representación de cuando dicen Argentina latino y ponen tipo rumba. Claro. Es un poco eso lo que quisieron hacer. Y después la canción You Must Love Me, que fue
compuesta, o sea, no las canciones al Oscar no pueden estar prescritas, o sea, las canciones que eran del musical no podían ganar ningún tipo de premio Oscar ni ser nominada, porque tienen que ser originales, pero esta canción inédita que compuso Lloyd Webber para exclusivamente la película, gana también el Oscar a Mejor Canción Original y el Globo de Oro. Así que es una película galardonada, Evita, para el mundo. Y bueno, y otras películas como Another Suitcase in Another Hall, también una muy buena y exquisita interpretación melancólica, que fue un sencillo muy exitoso y que el álbum tuvo ese reconocimiento, ¿no? De Madonna como la nueva Evita, el periodo en el que Madonna creyó, ¿no? Que era Evita. Y bueno, y para cerrar un poco, un poco viendo la historia de Madonna, revisando su lugar también en la actuación, y escuchando, al mes de escuchar, ya estamos escuchando todos los días su nuevo material, su nuevo álbum, hay algo que para mí ella demuestra siempre que le hace un personaje fascinante, ¿no? De la cultura pop, que tiene que ver con que siempre que intentaron encasillarla, castigarla, golpearla, cuestionar sus decisiones o cuestionar las elecciones que tenía para su carrera, ella siempre logró reivindicarse y montarse con eso y hacer leña del árbol caído y poder construir y retroalimentar lo que ella hace bien, que es su carrera musical, gracias a también su carrera actoral, ¿no? Había algo, ¿no? de ese Hollywood que a ella le interesaba coquetear con eso, tener esa experiencia como actriz, que le pasa a muchas otras, que le pasa a una Lady Gaga. Lady Gaga es mucho mejor actriz, no me malinterpreten, pero digo, hay algo, ¿no? De coquetear entre la música, la actuación, el arte, y a ella lo logró igual así que no sea para ella un fracaso, aunque fracase por ahí para la crítica o en su actuación, ¿no? Entonces, al final del día, ¿necesitaba Madonna la validación del cine? ¿O fue el cine el que necesitó de su música para que estas películas trascendieran en el tiempo? O sea, ¿hablaríamos de la misma forma de estas películas si no hubiesen estos temas que nos recuerdan? Che, Vogue salió de Dick Tracy. Che, Cause No Commotion salió de Who's That Girl. Che, esta canción de mi Argentina y todas estas curiosidades. Es la razón por la cual ves Evita, porque no vas a ver Evita para aprender historia, y ningún profe de historia la está dando hoy en los colegios. Por favor, no lo para hagan. que aprendan sobre la historia de Evita. Así que nada, nos encontramos en este disco que muestra, ¿no? que ella es la verdadera directora de su propia película, que es su vida y su desarrollo musical y todo lo que ella genera y lo que sigue trascendiendo en la pantalla y fuera de ella. Es Madonna, ¿qué más podemos decir que eso? Lu Roda con su columna sobre Madonna. Vuélvanla a escuchar en YouTube, si alguien se lo perdió, si alguien lo agarró a la mitad de la columna. Bueno, Madonna. Y nos vamos escuchando Madonna. Enseñando Madonna. School del nuevo álbum. Nos escuchamos el sábado que viene.